¿Ahora sí me escuchan? Qué bien. Bueno, estamos estudiando, o ya vamos a terminar, unos versículos que, otra vez, vuelvo a decir, son muy interesantes, que debemos de tomarlos siempre en cuenta. Siempre cuando estudio la Biblia con alguien, esos son los versículos que siempre tengo cuando estamos hablando de crecer espiritualmente, de dejar la carne, la inmadurez, dejar el engaño, porque, acuérdense que nosotros cuando entramos a la iglesia todavía tenemos mucho del engaño. Pensamos que la vida es rosa, ¿verdad? Tenemos mucho engaño y no entendemos, ¿verdad?, todavía la madurez, hacia dónde nos dirigimos. Sí, yo entiendo una cosa, y lo dice la Biblia. El propósito de la venida de Cristo era porque el hombre tenía miedo a la muerte. ¿Me explico? O sea, la muerte era una cosa horrible primeramente, para el judío y para el gentil. En la muerte también se experimentaba algo que era algo horrible, porque en el Viejo Testamento toda la gente que moría, si te ibas al Hades, si te ibas a un lugar, crítico. Cristo viene y nos explica más o menos del rico. Entonces, el punto es que a la venida de Cristo empieza a decir, no temas lo que vas a padecer, ¿verdad? Empieza a explicarnos acerca del proceso de la muerte. Y lo que vemos es que Él lo experimenta en carne propia, ¿verdad? Para que nosotros viéramos de que a través de la muerte viene la vida eterna, que ya no es en este cuerpo carnal, que este cuerpo carnal ya no va a heredar más que los gusanos que se lo van a comer. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, pues que era necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo, qué bonito sería, ¿verdad? Ya entendí yo. Bueno, a mí me pasó una cosa. Yo me acuerdo que antes de obedecer el Evangelio, no sé si al hermano Francisco, pero a mí me daban un miedo los truenos. Ustedes nunca han estado así como en medio de una tronadera no de cohetes de esos que avientan, no, de rayos, de relámpagos. Me daba un miedo el relámpago. Y cuando andaba crudo, un relámpago casi me anda matando. En serio, me daba mucho miedo los relámpagos. Y es que, ¿sabes qué? Una vez, Pancho, cuando iba rumbo a Guanajuato, allí en Nayarit, sales de Sinaloa y empiezas a entrar a se llama la montaña, zona de montañas. Y una vez me tronó un rayo aquí en la pura oreja. Y la otra vez estaba jugando en el Rio Park Fútbol, cuando te van a dar chance de que jugábamos lloviendo, y no pegó un rayo atrás de mí como a 50 pies para atrás de mí. Lo vi el rayo, ¡ay! Así el machín. Y pues me daban miedo los rayos. Pero cuando ya entendí la palabra de Dios, me di cuenta que cuando suenan los rayos es la voz de Dios. ¿Quién sabe qué tan enojado estará? Pero los rayos dicen que es la voz de Dios. Pero bueno, el punto de esto, hermanos, es que al entrar al Evangelio, uno debe de ir madurando hasta entender que estamos listos para partir. Ese es el punto. Cristo vino por nosotros. No nos prometió una casa aquí. Nos promete moradas eternas. Entonces les voy a leer una escritura para que vean el propósito de nosotros, ¿verdad? En Hebreos 2, aunque ahorita voy a ir al versículos que vamos, Hebreos 2, versículo 9. Fíjate bien esa escritura, cómo me gusta esa escritura. Hebreos 2, 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense bien, vemos a aquel Jesús, aquel hombre, un poco menor que los ángeles, coronado de gloria, coronado de honra. Los ángeles lo adoraron. A causa del padecimiento de la muerte, a causa de la muerte,
sufrimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios, ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es eso, el Evangelio. Para que la gracia de Dios, que es la muerte, o el favor que no nos merecíamos, si Cristo murió por nosotros, dice, gustase la muerte por todos. A ver, explícamelo, ¿quién quiere morirse? ¿A quién le gusta la muerte? Pero espérame. No se va a experimentar ni desear morir si primeramente no deseamos separarnos de quién. Del mundo, del pecado. No se va a poder experimentar. Es más, no vas a quererte morir porque pues, estás bien amarrado con el mundo, no te quieres ir. Pero aquí dice la Biblia, para que por medio de muchos gustase la muerte. Y estamos en un proceso. Estamos tratando de que a base del estudio bíblico, algún día, podamos comprender estas palabras de nuestro Señor. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, o por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de salvación de ellos. Ahora, aquí vemos cosas muy importantes. Dice, porque así convenía que viniera Jesucristo, ¿verdad? Porque para poder llevar muchos, ¿a dónde? A la vida eterna. Para perfeccionarse. Esa palabra es precisamente lo que estoy diciendo, es ver, madurar. Ver hacia dónde me dirijo. Madurar. Poder ver entre lo correcto y lo incorrecto. Madurar. Poder razonar bien, positivamente, sin que la carne me engañe. Poner bien los pies sobre la tierra. No vivir un engaño. Por aflicción, el autor de salvación de ellos. ¿Quién es el autor de salvación? Jesucristo. Y Él es el autor de salvación a todos los que le ¿qué? Obedecen, ¿sí o no? Obedecen. Bueno, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ustedes saben que ese es el privilegio que tenemos dentro de la iglesia. Ser santificados, ser apartados, pero también apartarnos de ese mal. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahí te va. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Ahora, ¿por qué estas personas estaban con el temor a la muerte? Porque vivían en el pecado. ¿Por qué se escondió Adán? Porque había pecado. O sea, todos nosotros sabemos que el pecado es lo que nos saca la confusión. El pecado es lo que nos engaña, de no ver lo correcto con lo incorrecto. Hay personas que inclusive piensan que cosas que son incorrectas las llaman correctas. Ese es el pecado. Entonces, el propósito de nosotros, ¿verdad?, es precisamente estos últimos versículos que estamos leyendo en Romanos capítulo 13, vamos a leerlos, que va a ser del 11 al 14. Ya voy a terminar con el versículo 14. En Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, nos está diciendo el Señor, ahora sí como que, quítate la venda de los ojos, quítate ese velo que te estorba. En Romanos capítulo 13 y el versículo del 11, dice así, 13:11, dice, y conociendo esto, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca de día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Son 1, 2, 3, 4 versículos que nos están diciendo que nos levantemos ¿de qué? Del sueño. Caray, ¿a poco estamos dormidos, hermanos? No dice literalmente dormidos. Dormidos en el aspecto de que no estamos pensando bien.
¿O estamos como ciegos todavía? No estamos viendo lo correcto. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo eso de glotonerías, estoy sufriendo en la noche, cuando, yo no sé si es cierto eso, porque cuando hace mucho frío, o sea, nubla, me duele mucho mis huesos. ¿Alguno de ustedes también sufre eso? ¿Que tiene artritis? ¿Tú también, Susi? Ay, ay, ay. Pues entonces, dice yo, ay, caray, pues, sí, es que anoche no dormí. Muy bien, o sea, es un dolor, todo el dolor, y aquí te siento como si estuvieran picando con un cuchillo aquí. Y entonces, pues me paré en la mañana y me metí al YouTube. ¿Qué se hace para evitar esos dolores de artritis tan fuertes? No me dejan dormir, pues. Y dice, 11 comidas que debes de dejar para evitar la artritis. Es todo lo que como, Pancholín. Leche, huevos, chocolate, papitas fritas, esas de McDonald's, elimínalas completamente. Churrumais, los chetos, todo eso, Pancholín, comida enlatada, dulces. ¿Qué vamos a hacer? Ya no es vida. Voy a tener que cuidarme, porque sí es muy triste esa situación. Ahorita estaba pensando, entonces, pues ya ni para qué trabajo, pues para pasto, pues como quiera compro cualquier cosa. Pues sí, pues para lechuga eso, está hasta barata la lechuga. Y luego se me da chance ir a pepenarle la pepeno. Ay, Dios mío. Pero bueno, esos versículos te están diciendo, hermano, que despiertes de tu sueño. De hecho, si bajita la mano, si ustedes, vamos a suponer que muchos de nosotros no nos cuidamos. Estás come dulces para allá y para acá y para allá. Ok, está bien. No estás viendo lo real. No estás viendo lo correcto. Te estás destruyendo el cuerpo o el templo de Dios. ¿No dice la Biblia que tu templo es el templo del Espíritu Santo? Pues no lo ves. Y no confundamos la paciencia de Dios. Dios es muy paciente, eso sí lo sé, si no estuviéramos muchos aquí, pero tiene un límite. Y yo no quisiera verme, ni a ustedes ni a mí, que de repente nos digan, pues te estás casi muriendo por glotón, o te agarraron haciendo esto, o te agarraron haciendo aquello. ¿Por qué? Se pone sus límites Dios, dijo hasta aquí. Así como el rey Saúl lo puso como rey, acuérdate. Ok, 1, 2, 3, pero llegó un momento donde Dios le dijo a Samuel, o sea, ¿te acuerdas lo que sí me gusta? Eso a mí me deprime porque me siento, le dijo, estoy arrepentido de haber puesto a Saúl como rey. Así le dijo Dios a Samuel, estoy decepcionado. O sea, imagínate, hermano, que nos dijera así Dios a nosotros, estoy tan triste de haber llamado a esta persona. Tiró todo por la borda. No le importó nada. No le importó el plan divino, no le importó el cielo, no le importó la gloria, no le importó la salud. ¿Cuál es el poder para la salud? El Evangelio. No le importó tampoco eso. Entonces, ¿qué fue lo que le importó a esa persona? ¿El placer del pecado? ¿Me gustó más el pecado? Pues qué tristeza. Que no tuviste esa fe que requiere Dios de tamaño de una semilla de mostaza. Entonces, estos versículos nos está diciendo el Espíritu que despertemos de este sueño, que nos vistamos del carácter de Cristo. No es fácil, pero ahí vamos. Decía el hermano, a sombrerazos, y ahí vamos, en tiempo y espacio, tratando de imitar a Cristo. Yo sé que, mira, ¿cómo podemos imitar a Cristo? Esa es una pregunta, ¿no? Porque a veces yo creo que muchos tenemos, pues ¿cuándo? Con mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, cuando salíamos el domingo del servicio, pues mi mamá le andaba de hambre. Y ella me mira que me quedaba a platicar con un hermano, me dice, ay Camilo, ya vámonos, ya tengo hambre.
Le digo, ay mamá, espera tantito, bien exageras, hombre. Cristo se echó 40 días y 40 noches sin comer. Ay, pero era Cristo, dijo, yo no soy Él. Pero si nomás estoy pidiendo 1 hora, no 40 días. Pero para muchos se les hace muy difícil comprender la imitación. Bueno, primeramente, imitar a Cristo es en el conocimiento. El conocimiento de Cristo es una parte muy interesante que todos debemos de tener. El conocimiento de Cristo sí lo podemos tener en nuestra mente. Por eso cuando dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo esencial, el conocimiento. Dijo Jesucristo, bástale al estudiante ser como el maestro, no más que el maestro, pero ser como el maestro. Ok, bueno, entonces sí podemos, si queremos, Dios nos dio el Espíritu Santo y podemos memorizar las Escrituras, aprendernos la palabra de Cristo en nuestra mente. No el Viejo Testamento, el Viejo Testamento hay muchas historias, pero el Nuevo Testamento es Cristo. O sea, aprender el conocimiento es imitar a Cristo, una. Segundo, en el poder de su fuerza, también podemos, que fue el amor. Él estaba lleno de ese amor, pero nosotros sí podemos alcanzar esa madurez espiritual. Y fíjate, y si lo ves del otro lado de esto, cuando Cristo hizo milagros, como darle de comer a 5,000 personas, como levantar muertos, Él dijo, el que cree en mí, mayores obras hará que las que yo hago. Muchas personas no entienden ese versículo. ¿Sí me explico? Cristo dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará y aún mayores. Entonces yo le pregunto a mis estudiantes, ¿de qué está hablando aquí Cristo? ¿Usted cree en Cristo? Sí, sí creo. ¿Cómo le va a dar de comer a 5,000 personas? Exactamente. ¿Cómo vas a levantar un muerto? Me decía una persona, pues teniendo mucha fe, vamos al panteón y levanta a mi primo. Búscame el hombre que tenga toda la fe del mundo para que levante a un muerto. No lo va a levantar así. Levantar un muerto que está vivo, pero está muerto en el placer. Entonces, al ciego, hermano, dale la vista al hombre que está ciego, pero espiritualmente están ciegos, no ven. Hay muchas familias que puedo ver que están ciegos, no ven. Nomás ven lo que está enfrente de ellos, es todo lo que ven. Esa es ceguera. ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel? Por falta de visión, hermano. Así muchos también, estamos ciegos. O sea, sí, venimos a la iglesia y tomamos la copita del jugo de uva, está muy rico. Pero de ahí para allá no tenemos visión. No tenemos visión. Y eso es lo que Cristo quería, que tuviéramos más visión. Por eso debemos de tratar de vestirnos del carácter de Cristo. Vamos a ver qué dice Efesios 2:15. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso también hizo Jesucristo. Quitó los mandamientos que estaban en el Viejo Testamento expresados en ordenanza, los hizo a un lado, porque esos mandamientos eran los que hacían diferencia entre los judíos y los gentiles. Y creó un solo, de los dos hizo un solo nuevo hombre. Ya no es judío, ya no es gentil, es un hombre espiritual. Que ese es otro punto que debemos de ir viendo, de ser hombre espiritual. Vamos a Juan, ahorita mismo 4:24. 4:24 de Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está otra escritura que es el carácter de Cristo. Me he visto del nuevo hombre. Y aquí estamos. Aquí venimos, tratamos, luchamos. A unos les cuesta menos trabajo que a otros.
porque no todos tenemos esa cantidad de fe. Hay personas que luego, personas que en cuanto obedecen el Evangelio, y sí creo, porque estas personas cuando se bautizaron ya tenían unas características buenas, pues. Eran personas morales. En su familia, sus papás y sus mamás les enseñaron a respetar lo ajeno. En sus familias, sus papás les enseñaron, hijo, no robes. Hijo, pórtate bien. No engañes a las mujeres. Habla con la verdad. Si no la quieres a muchacha, no le esté diciendo nada. ¿Sí? Entonces estas personas, si son de fe, inmediatamente llegan a crecer. Pero como yo, Pancholín, mi jefe, ¿qué moral iba a ser mi jefe? Nunca me dio un consejo mi papá. Luego hasta se lo agradezco porque hay padres que dan consejos que, ay Dios mío, mi padre nunca habló conmigo. Caray, qué chistosa la vida, ¿verdad? Otros tenían sus papás, sus ranchos, y esos hijos, esos padres están todos en el bote mal. Oye, tenían sus padres. Hay gente que tuvo su padre, ¿y qué pasó? Tan peor. ¿Sí me explico? Esos padres a veces nada más sirven de estorbo. Cuando yo entendí lo de mi padre, le di muchas gracias a Dios por ese padre. No lo hubiera cambiado por otro. Este padre responsable. Padre nunca me dijo nada. Hijo, yo no tengo nada que decirte y no te digo nada. Tú hazle como tú quieras. Yo aprendí. En la calle yo hacía lo correcto, lo incorrecto yo solo. Y yo aprendí que a mí Dios me estaba vigilando. Que mi verdadero padre pues era Dios. Nunca me dejó ni de comer, todo el tiempo estuvo ahí conmigo. Entonces son cosas que uno empieza a entender, hermanos. Pero, ¿en qué momento podemos entender que para eso estamos aquí? Para ir cambiando aquel hombre carnal que se vaya bien enterrado y que siga el hombre espiritual. ¿Cuándo? Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está otra escritura muy buena, hermanos. Si estábamos leyendo estos 3 versículos, ahí está diciendo claramente que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, el cual lleva la imagen del que lo creó. Y fíjate, cuando tú ves la parte imagen, te vas al principio. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué dice del hombre? Hagamos al hombre a mi imagen. Pero el hombre Adán no fue la imagen de Dios. No fue la imagen. El hombre carnal no es la imagen de Dios. O sea, si tú te quedas en la carne como hombre carnal o como mujer carnal, tú no eres la imagen de Dios. Yo tampoco. Si yo vivo nomás para la carne, yo no soy. Aquí está diciendo de un nuevo hombre, de una nueva persona que Dios lo ha creado. Esto no es una cosa mía, ni de ustedes. Es una cosa que Dios dijo claramente, nadie viene a mí si el Padre ¿qué? No lo acarrea. Dios hizo esto, gracias a Él, nos vamos yendo a su imagen hasta entender el conocimiento pleno. Y si hay cosas que no entiendo, como dice el canto, allá lo comprenderé. Allá podremos entender todo lo demás. Pero es importante ese conocimiento pleno. Es importante lo que decía el apóstol Pablo. Yo sé bien en quién he creído. Ojalá que todos pudiéramos decir lo mismo. Yo sé bien en quién he creído. Y sé en quién he depositado mi vida. Y sé que lo que hago de aquí en adelante, el sacrificio que hago, son depósitos que Dios guarda para mí. Era como estar depositando algo. O sea, y es bien importante porque a lo mejor muchos piensan y dicen, es que venir a estudiar es una pérdida de tiempo. Es que si le predico el evangelio a alguien es una pérdida de tiempo. Es que si hablo con alguien de Cristo es una pérdida. Estás mal, eso estás haciendo depósitos que van a tener sus consecuencias en la eternidad. Estás haciendo riquezas, pero no aquí, sino en el cielo.
Nada más que muchos no lo vemos así. Nos deberíamos de ver así. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. Mira lo que dice en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchos de ustedes quizás tienen muy poco tiempo en el Evangelio, meses, un año. Yo ya tengo cerca de 25 años en el Evangelio y me las he visto muy negras, muy difíciles. He tenido a veces que he tenido ganas de tirar la toalla, pero el Señor nunca me ha abandonado. En las buenas y en las malas, desde el principio que le dije cuando yo me bauticé: ¿me conoces? Sí. Claro que nos conoce el Señor. Bueno, no sé por qué me llamaste, porque Él no llama si eres bueno o eres malo. Él no llama por las obras, porque si hubieran sido por las obras, ni tú y yo estaríamos aquí, hermano. Ni tú y yo, por todos los errores que cometimos en el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Si es que no es por obras que Dios llama a las personas, es por tu fe. Y por tu fe estás en pie. Y por tu fe te está diciendo que Dios te está llevando en la victoria. Y que el trabajo en el Señor, siendo firmes y constantes, creciendo, ese trabajo no va a ser ¿qué? En vano. Todo lo demás sí. Todo lo demás, por eso digo, esto se va a quedar. Todo lo demás es en vano. Así es que ahí está otra, hermanos. No hacer preparaciones, dígate lo que dice aquí, no hacer preparaciones o planes para la carne o las concupiscencias de la carne. O sea, no planear algo. Ay, vamos a hacer vamos al baile, y en el baile voy a encontrar a fulano de tal y voy a bailar con él. ¿Sí? O sea, tú estás haciendo planes y estás tratando de decirle al chamuco: ven, quiero bailar contigo. ¿Verdad? No debemos hacer planes para la carne. Se los digo porque sí nos pasa por la mente. ¿Sí o no, Pancholín? Sí nos pasa por la mente. Voy a ir allá. Pues ya estamos allá, ¿verdad? Dice el Georgie: chao. Pero luego al día siguiente, ¿cómo andamos? ¿Verdad? No hacer planes para la carne o las concupiscencias de la carne. ¿Por qué no? Vamos a ver qué dice Juan. Vamos a leer Juan 6:63. Juan 6:63, hermanos. Y esto es muy interesante. Qué bueno que la agarramos ahí, mira. Dice, en Juan 6:63, dice, fíjate bien lo que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Mira, te voy a decir un ejemplo, hermano, a ver si me entienden ustedes, porque a veces no creo que no me están entendiendo. Pero cuando el hermano Marco enseñaba Romanos los martes, yo casi nunca falté. Y digo casi porque sí falté una vez. Para mí estudiar los martes con el hermano era lo máximo. Porque a veces los domingos predicaban otros hermanos, pues que apenas iban empezando, pero cuando predicaba el hermano, pues me ayudaba mucho. Entonces yo los martes siempre estaba al pendiente. Para acá y para allá. Y un día, en mi necedad del hombre carnal, dije yo: yo estoy muy cansado, yo nunca falto los martes. Hoy me voy así como David, hoy me voy a echar un descansito. Y me acuerdo que Esther se empezó a arreglar. Yo llegué como a las de la tarde, a las 5:30 del trabajo, 6. Yo llegué así con mucha lentitud, así como que estaba cansadillo. Hasta es que hacer la víctima, ¿no? Estoy muy cansadito. Ya cuando estoy, ya voy, digo: es que me siento cansado. Pues diga tú, ¿verdad? Yo me voy. No, dije, es que ya me merezco. ¿Sí o no? Chambeando en el asfalto, 89, 100 grados afuera, y es un descansito, dice yo. Y ya me quedé ahí descansando viendo la tele. Y me acuerdo que le preguntó al hermano le dijo: oye, Camilo, pues que está cansado.
Al día siguiente, brother, no sé qué amanecí más cansado, más adolorido. Eso me da a entender a mí, hermanos, que cuando tú tomas la decisión de irte a la carne, por la tontería que quieras hacer, o la babosada que quieras hacer, al día siguiente te estás quitando fuerza, hermano. Te estás debilitando. Por eso dice la Biblia, la carne para nada aprovecha. Entonces, el Espíritu es el que da vida. Sí, entendemos ahí. El Espíritu de Dios es el que nos da salud. ¿Quieren leer una escritura interesante? Vamos a Isaías 40, por ejemplo. Isaías 40. Hasta esas se la habían de poner en una playera. Isaías 40, pues sí las traen a veces en las playeras. Isaías 40, Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos, los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no sé qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas personas van a caminar y no se van a cansar? Porque el Espíritu es el que da ¿qué? Vida. ¿Sí lo vamos captando? O sea, nosotros debemos de tomar esa decisión todos los días. ¿Quieres vida o quieres muerte? Porque si quieres vida, es el Espíritu el que te da la vida. La carne, para nada. Y yo a veces veo aquí muchas personas que desprecian en un estudio bíblico por irse a un compromiso. Deberían de entender que Espíritu es el que nos da vida y nos da ese entendimiento. Vamos también a Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Vamos a ver ahí también algo interesante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está otra escritura que te está diciendo lo que es el mundo. También Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Dice, nadie nos prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crecen con el crecimiento que Dios da. Pues si habéis muerto por Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Bueno, aquí vemos otra escritura muy interesante, ¿verdad? Dice, nadie nos prive de este premio que tenemos, de este culto espiritual que nos quiere quitar de este entendimiento, de esto que queremos crecer espiritualmente. Porque cada uno de los miembros del cuerpo tiene que nutrirse espiritualmente
pero hay muchas cosas que te quieren sacar, cosas del mundo que te quieren sacar, que es simplemente una mente carnal. Porque debemos de entender, hermanos, que como hermanos cada uno, como miembro, nos unimos por las coyunturas, ligamentos, crece. Ese crecimiento queremos que Dios nos lo dé en la iglesia. Que nadie falle, que todos tengan su don, que todos tengan lo que deben de hacer. Hay cosas en el mundo que tienen cierta reputación, pero verdaderamente no ayudan a edificar a cada uno de nosotros. A ver qué dice también 2:11 de ese mismo. Bueno, también 2:11 dice: en él también fuiste circuncidado, no hecho a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ahí está la otra exhortación. Así es que todos estos versos nos enseñan a vivir piadosamente, todos ellos. Como dije al principio, Romanos 13, del 11 al 14, nos enseña a estar viendo lo correcto, hacia dónde nos dirigimos. La noche está avanzada, el día se va a aclarar. Como digo, la noche avanza, tanto de acuerdo al mundo, o también la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida está llegando al tope, a donde vamos a llegar. Vamos con esta última, Tito 3:5. Tito 3:5. Y ya vamos a terminar con estos versículos, ¿verdad? Yo sé que son versículos que podemos seguir estudiando, predicándolos, porque son versículos que tenemos que tenerlos en la mente. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, pues eso fue lo que dije hace rato, ¿no? Nos salvó, no por obras que nosotros hayamos hecho, porque no fue por obras. Así es que, hermanos, ahí están sus versículos. Ahora, ¿quién sabe lo que dice Romanos 8:1? Y le vamos a dar los chocolates que yo no me voy a comer, se los voy a dar. No lo lean, díganlo de memoria. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el resumen de esos 3 versículos. ¿Ok? Sí, no hay condenación. Si andas en el Espíritu, no hay condenación. La condenación nos viene cuando andamos en la carne. Pues ahí les decía en el estudio, imagina si Dios nos agarra en la carne cuando Cristo venga o cuando yo me muera. Muchos de nosotros, aunque no lo crean, vamos a morir. Estamos en la iglesia, pero podemos morir enojados. Podemos morir haciendo lo incorrecto. Podemos estar mal y en ese momento nos llega la hora. No estabas listo, pero listo o no, ya Dios te dio el tiempo y no estabas listo. Por eso, si estás en el Espíritu, no hay condenación. Hermanos, ahí voy a terminar con esos versículos y empezamos completamente diferente a otra cosa. Romanos 12, todo el capítulo hablaba de la iglesia, los deberes de la iglesia, cada uno con sus propios dones. Romanos 13 nos habló acerca de las leyes del hombre, de estar respetando las leyes del hombre, pero estos 3 últimos versículos nos habló de que debemos de dejar todas esas cosas de la carne porque viene el día. Ahora Romanos 14 vamos a cambiar como a cosas de opiniones, de doctrina, un poquito de doctrina. Vamos a ver qué dice Romanos 14:1. Empezamos con ese versículo. Romanos 14:1. Aquí a ver si no entramos en opiniones, porque dice opiniones. Dice el versículo 14:1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ese versículo es muy bueno porque hay muchas opiniones.
hay muchas opiniones. Y yo siempre cuando oigo de eso digo, pues esas son opiniones. ¿Qué es un débil en la fe? Precisamente un débil en la fe es una persona que conoce muy poco del Nuevo Testamento, conoce muy poco de lo espiritual de Dios. Es un débil en la fe. O sea, sí tiene fe en Dios, pero en el conocimiento de Dios está limitado. Y cuando está limitado, esa persona puede creer muchas cosas. Tiene puntos de vista, tiene opiniones. ¿Sí? Por ejemplo, puede opinar que Navidad sea un pecado, ¿verdad? Él viene y opina, dice, yo opino que Navidad es un pecado. Bueno, pues es una opinión. Porque la Biblia no dice nada. La Biblia no dice, yo como creyente, yo no puedo decirle a la iglesia que celebre Navidad. Nunca se ha predicado un sermón donde diga que tenemos que celebrar Navidad. Esa es una costumbre del mundo. Si lo quieres celebrar o no lo quieres celebrar, a mí me da igual. Ahora que si me invitas, pues también está mejor. Pero son opiniones. Y a veces por esas opiniones se pueden hacer contiendas, y contiendas se hacen pleitos y no ganamos nada. No se trata de eso. ¿Me explico? Serio, hay gente que tiene opiniones y piensa, y le digo, pues es una opinión, no tomes en cuenta. Yo siempre cuando alguien me pregunta, es una opinión. Es como tu opinión, mi opinión. ¿Qué vale tu opinión? ¿Qué vale mi opinión? ¿Qué dice Dios de mis opiniones? Son trapos de inmundicia. Si llego a la casa y le digo, yo opino que debieras de dar menos frijoles, no quiere, pues es mi opinión. No sirve mi opinión. Bueno, el amor edifica. Eso sí es importante. El amor edifica a la persona. Las opiniones no. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo explicamos estos versículos? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, claro. Todos sabemos cuando una persona es idólatra. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo puedo ver en mi mente y digo, wow, ese hermano, esa hermana, aquel hermano, pues andan tras ídolos. ¿Verdad? Andan tras ídolos. Yo no les digo nada. Yo nomás puedo ver o veo y digo, este hermano, pues, anda atrás de un ídolo. Y no estamos hablando, aquí eran ídolos de figuras, no. Estamos hablando de una pasión, un deseo carnal. Entonces, yo puedo ver, y todos tenemos ese conocimiento, pero ese conocimiento puede envanecernos. Puede ser que a lo mejor, puede ser que estoy mal. Y en ese conocimiento, hermanos, muchas veces atacamos a las personas. Y eso no edifica. ¿Cómo ayudarle mejor? ¿Cómo ayudarle al hermano? ¿Cómo ayudar a la hermana? ¿Cómo hacerle ver el error en que está? Señor, si no me da sabiduría, no me digas, no voy a decir nada. No sé cómo decirle que está mal. ¿Me explico? Porque si yo tengo mucho conocimiento y ataco o juzgo, a lo mejor la pierdo. Por eso dice, el amor edifica. Entonces ahí está la sabiduría en el amor. Por ejemplo, ¿quién puede ir a decirle? ¿Quién puede decirle acá? ¿Quién puede? Muchas veces a mí me dicen, hermano, es que pasa esto. Le digo, yo sé. Y aquellos también no sé. Se me hace duro ir directamente con una persona y decirle, yo no puedo. A mí uno trata de ser ejemplo de los demás, ¿no? Trato de ser ejemplo
de mis hijos, de lo que sea, pero muchas veces no podemos ir directamente a decirle el error, porque entonces se hace un caos. Por ejemplo, en Gálatas 6, mira, en Gálatas 6 te da un ejemplo. En Gálatas 6 del 1 al 3. Dice, Gálatas 6 del 1 al 6. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Entonces, aquí vemos cómo el Señor nos dice que puedes ayudar a un hermano que está en una falta. ¿Cómo? Sacrificando a ídolos. ¿Cómo le voy a hacer? Pues tú si eres espiritual, si eres una persona que has comprendido lo que es la madurez, entonces tú le vas a restaurar con una sabiduría genuina. Sabiduría bonita que le vas a ayudar a esa persona a que pueda comprender el error en que se encuentra. Lo vas a restaurar con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé que también yo pueda ser tentado. O sea, muchas veces yo a veces le digo, hermano, donde tú estás, yo también estuve. Y sé el dolor que causa. Y sé el sufrimiento que te puede pasar. Tienes que ser sabio para ayudar a esa persona, ¿no? Entonces dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Hay personas que creen que saben. Y no es tanto, hermano, sí que, híjole, hay gente que se pone, hable y hable y hable y hable, pero todavía no sabe verdaderamente el fin de todo esto, que es el amor. Hay gente que discute, que contiende, que pelea sobre temas de lo que es el sacrificio a los ídolos, pero no sabe todavía nada. Es que aquí las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo puedo decir que ella es idólatra, y al rato yo soy el idólatra. Al rato yo soy el que ando mal. Porque dice, pero si alguno ama a Dios, si alguno verdaderamente está obedeciendo a Dios, es conocido por Él. Entonces, pero opiniones hay muchas. Opiniones hay muchas. Por montones hay opiniones. Pero ¿qué es lo que edifica? El amor. Y si tú verdaderamente amas a Dios, eres conocido por Él. Sé que aquí no tiene nada que ver, nada con nada, solamente tu relación bien con Dios. Yo por eso entiendo a Josué. Sale de Egipto, el pueblo de Israel no obedece a Dios. A cada quien hace lo que le da su regalada gana. ¿Y qué dijo Josué? Yo no sé Israel, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí, hagan lo que quieran, yo tengo que servir a Dios, ¿no? Bueno, Primera de Corintios también 10:33. Primera de Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean ¿qué? Salvos. Aquí vemos otro ejemplo de Pablo. Pablo nos está explicando muy claramente qué significa ser una persona espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Mira, dice, como también yo en todas las cosas agrado a otros. Entonces, o sea, si yo no agrado a nadie, o no ando agradándome a mí, entonces estoy preocupando nada más por lo mío. Pablo está diciendo, yo en todas las cosas agrado a otros, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Pues para que sean salvos, para que también ellos estén saludables en el Evangelio. El amor de Dios recibe al débil en la fe. Y eso es una cosa bien importante, hermanos. Cuando yo estudio la palabra de Dios con una persona, antes no lo miraba, empezaba ella, no, que el diezmo que el diezmo es necesario, quién sabe qué, que para pagar. Y yo, no, que cómo cree, que se nos agarrábamos. Pero ahora me he puesto a pensar que déjalo que hable.
que hable y hable y hable. Solito se tropieza. Le digo, mira, este es el amor. Como la idea de la testiga de Jehová, ¿te acuerdas, mi Jorge? Ella hablaba y hablaba, que Jehová. Y pues no entendía la pobre mujer. Entonces, el amor de Dios recibe al débil en la fe. ¿Pero para qué? Pues para instruirlo, para ayudarlo, para enseñarle qué es lo que debe de hacer, para instruirlo y engrandecer su fe, para que tenga más conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo del trabajo de un predicador, de un maestro, es que estas personas también crezcan en la fe, que maduren en la fe, pero no se recibe a un individuo que es contencioso o quiere contender sobre opiniones, porque así, ya si se pone muy pesadita la cosa, yo ya no alego. Ya si empieza él, que ya le dije que no, pero él sigue insistiendo en eso, yo ya no voy a insistir en eso, porque no lo va a sacar de ahí. Son opiniones, no lo va a sacar de ahí, no va a sacar de ahí. Hace poquito, el hermano Jesús se dio cuenta, llegó una persona que dijo que era de la iglesia de Cristo. Nosotros no sé ni quién es, pero él dijo que era de la iglesia de Cristo. Y entonces, ya me había comentado un detallito que había hecho. Y luego el hermano también me dijo algo que hizo, que se puso a contender. Bueno, entonces yo cuando di el estudio, yo dije de que el Nuevo Testamento empieza después de la muerte de Cristo. Así está escrito. Hebreos 9:16, Gálatas 4:4. Y él empezó a contender. Que no, que el Nuevo Testamento, la esencia empieza desde su nacimiento, que él empezó a decirle que pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el testamento con la muerte se confirma. Pero él seguía discutiendo que no, que el Nuevo Testamento. Y ¿sabes qué? Esa persona no venía a edificar o a que no. Él venía a contender. O sea, yo voy a recibir al débil en la fe para instruirlo, para ayudarlo, para explicarle. Le estoy explicando que el Nuevo Testamento es que en esencia, ¿qué? La Biblia dice que la muerte de Cristo empieza después de su resurrección, el Nuevo Testamento, Hebreos 9:16 y 17. Él vivió bajo la ley del Viejo Testamento. Él fue el único que cumplió la ley. Pero él seguía con su esencia. Oye, yo te voy a ayudar a instruirte con la palabra de Dios, pero ya no voy a contender sobre opiniones. Y ese tipo de personas nomás vienen a contender. No quieren instruirse en la fe. Entonces nosotros debemos de ser así. O sea, si recibimos a la persona, porque todavía no conoce mucho el Nuevo Testamento, para instruirlo. Pero si tiene opiniones, lo instruimos. Las opiniones no tienen sentido, es una opinión. Porque si yo le dijera, ¿dónde dice eso? Que la esencia, ¿dónde dice eso? O sea, dime, el Nuevo Testamento empezó en la esencia de Cristo. Pues dime ante en la Biblia eso. Nada más es una opinión. El otro puede decir también que empezó desde Malaquías. Otro puede decir que empezó en Isaías, porque desde allá Isaías habló de Cristo, del nacimiento de Él. Pero nada más son opiniones. Pero la Biblia dice, la fe dice que Cristo nos trajo su Nuevo Testamento en Hechos 2:14, cuando el Espíritu Santo, que estaba en Pedro, no gloriando al hombre carnal, porque ni Pedro, cuando Cornelio lo quiso gloriar a Pedro, ¿te acuerdas que llega Pedro a ver a la casa de Cornelio? Y Cornelio se quiere postrar ante él, le dice, me gusta que le dice Pedro, levántate, dijo, yo también soy hombre. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo que estaba en Pedro, en Hechos 2:14, anunció las buenas nuevas, empezando desde Jerusalén. A partir de ahí se inicia el Nuevo Testamento. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, con ese refrán termino. Recibimos al débil en la fe, ¿verdad? Pero no para contender sobre opiniones. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita y agradable noche. Yo ya dejé de comer azúcar, a ver si esta noche duermo bien. Dicen que debo esperarme como 3 semanas. Ay, Dios mío. Vamos a entonar un himno de invitación.